Bueno, una noche de tensión, reunión cumbre en Olivos. Sí, la Milei confirmación. no se baja. Sí, la confirmación, te podemos hablar de la economía y demás, pero Sí. la noticia en este momento es que se confirma después de la reunión que acaba de tener el presidente con José Luis Espert en Olivos, que el presidente es hoy, hasta este momento, el único que lo respalda totalmente a José Luis Espert. Y por ahora es lo que vale, ¿no? Porque es el que decide que José Luis Espert siga en carrera pese a las contradicciones, a las denuncias, al reconocimiento tardío de que había recibido un pago de $200.000 de Fred Machado, este empresario investigado en una causa de narcotráfico. Nos preguntamos por qué lo sostiene, ¿no? Toda la noche. Yo ahí tengo una explicación que tiene más que ver con la psicología que con la política, ¿no? Yo, bueno, como te digo, lo conozco bastante, la psicología del presidente, o cómo piensa, o cómo define, y Milei lo que le pasa, incluso le ha pasado con otros funcionarios de su gobierno que son sospechados y que él sigue bancando, es que él, primero que está como muy, a ver, ¿cómo decirte? Muy obsesionado con las operetas del kirchnerismo. Y cuando confía en alguien, por más que la realidad le demuestre lo contrario, lo banca, hasta que hay algo que a él no le cierra y lo termina echando. Y este me parece que es el caso de Milei, lo ha sido también el caso de Caputo. ¿Te acordás que en un momento había una gran interna entre Caputo y Sandra Petovelo, en donde Sandra Petovelo estaba como enojada por algunos negocios que ella veía de Santiago Caputo, y Milei lo sostuvo y lo sostuvo y lo sostuvo? Sí, pero este es un tema muy delicado. Sí, claro. Yo creo que también tiene que ver con que el presidente tiene una concepción respecto al financiamiento de la política, porque él mismo lo vivió, no teniendo un partido detrás, de que el financiamiento eran los empresarios acercando aportes de distinta manera, ¿no? Sí. Y esos aportes eran de distintas formas, en especie, en dinero. Bueno, él también lo vivió. En el caso de Espert, esto es muy conocido y ha generado en algún momento una interna muy fuerte dentro de los propios libertarios o liberales. Había sospechas de que en el 2019, en su campaña electoral a presidente, estaba financiado por sectores vinculados al peronismo, no kirchnerista, por Gildo Infran, por distintos... Hablás de Espert. De Espert. Sí. Sí, de Espert. Para socavar a Mauricio Macri en la carrera presidencial. Después hubo denuncias internas respecto a que había financiamiento de Larreta cuando pega el salto. Y en general, bueno, estaba el financiamiento de los empresarios privados por todos lados. Lo que pasa es que es muy delicado. Yo creo que el presidente confía plenamente en que Espert hizo negocios con Fred Machado, pero sin saber que Fred Machado era alguien investigado por una causa de lavado de activos vinculados con el narcotráfico en Estados Unidos. Maxi, él mintió en muchas cosas. Por ejemplo, dijo que había hecho un viaje, hizo 35 viajes. No cierra tampoco mucho el monto que le adelantaron como consultor económico para atender esta empresa minera. Es decir, como que hay varios. Vos recién mencionabas lo de los aportes de Milei, tenés razón. ¿Te acordás que, bueno, se pagaban las candidaturas? Nosotros acá hicimos un montón de notas sobre esto. Ahora, hasta ahora no sabemos que lo haya financiado alguien sospechado de narco. Creo que esto es lo grave, claro, ¿no? Por eso es lo que rompe, por eso me parece que lo que rompe el esquema y también lo que hace una situación muy inusual. Le podemos hablar, digamos, de los trabajos que hizo, las contradicciones de Espert y demás, pero centrémonos en la noticia del momento, que es, en este instante, el presidente bancando la candidatura de Espert expresando que no se baja nada. El presidente mañana viajando a Entre Ríos para hacer campaña ahí. Tengo entendido que tiene acordada entrevistas ahí donde va a defender a Espert. Directamente va a salir a bancarlo porque seguramente le van a preguntar sobre ese tema. Y frente a ese aspecto queda descolocado, hay mucho desconcierto en el gobierno, porque ya sean fuentes cercanas a Mauricio Macri, que hoy se reunió
en Olivos con Milei, ya sea fuentes cercanas a Patricia Bullrich, a Guillermo Franco, a buena parte del ala política del gabinete. Hay desconcierto porque había una mayoría que decían Espert debe dar un paso al costado. Obvio. Y bueno, sobre todo claro, Patricia Bullrich, ¿no? A ella le pega de lleno en el sentido de que ella tiene como emblema la lucha contra el narco. Bueno, lo ha dicho en entrevistas, ¿no? Nuestros votantes tienen la vara alta. Este 1,5 millones de votos que se le fugó en la provincia de Buenos Aires, que son ex Juntos por el Cambio. Bueno, son cosas, viste, que digo, cómo linkea con un candidato sospechado de haber sido financiado por el narco. Es como que le destruye la narrativa, ¿no? Un poco como con Españolo, que como vos decís, esto es peor porque es el propio candidato. Es complicado, ¿no? Es una situación realmente complicada. Exactamente, exactamente. Laura, gracias, como siempre, muy amable. Me quedo viéndote, Maxi. Gracias, Laura. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. El presidente decide sostener contra todos los consejos, contra la opinión, además de los profesionales de la política que tiene alrededor, el jefe de gabinete Guillermo Franco, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, incluso hoy, después de reunirse con Mauricio Macri, donde se supone que este tema fue insoslayable, y donde Milei ratificó que confía en Espert, sostiene a José Luis Espert. Y al presidente le gusta siempre hablar un poco de la racionalidad de los agentes económicos o en general de la racionalidad en la toma de todo tipo de decisiones, incluso las políticas, haciendo un ejercicio básico de costo-beneficio. Y si uno habla desde el punto de vista de la racionalidad, es difícil verle el beneficio a sostener la candidatura de Espert en el principal distrito del país, en una elección nacional en la cual el presidente se juega gran parte de su gestión, no solamente de su gestión política, sino fundamentalmente su gestión económica. Y sí es muy fácil ver los enormes costos y el flanco enorme abierto que deja de vulnerabilidad en medio de una campaña electoral que además está asignada por lo que ya todos conocen de la incertidumbre económica, la corrida al dólar y el viaje de urgencia en este momento del ministro de Economía Caputo en Washington, tratando de buscar un apoyo fundamental antes del 14 de octubre, donde Milei se va a reunir en Washington con Trump justamente para concretar el salvataje de la política económica oficial. En ese contexto, desde Washington llega también el mensaje: gestionen la política, tengan una buena elección, pero sobre todo anuden acuerdos de gobernabilidad. Y todo el mundo sabe que después de la elección, cualquiera sea el resultado, el gobierno necesita hacer acuerdos fundamentales con gobernadores y con buena parte del Congreso para avanzar con el presupuesto 2026, que es una exigencia del FMI, seguramente también del Tesoro. Y frente a esto, Espert, ¿no? Y vuelvo al tema Espert, no estoy hablando de esto, hice una paréntesis respecto a esto, vuelvo al tema Espert, Machado, Milei. A Espert le van a pedir todos la renuncia apenas termine la elección del 26 de octubre y le van a decir que no avanza nada para el presupuesto 2026 porque es el presidente de la Comisión de Presupuesto. Entonces, de nuevo, ¿por qué Milei sostiene a José Luis Espert? Y la única interpretación posible es su relación de afecto personal y su lealtad personal con Espert. Frente a esto, primer tema, ¿puede ser que solo el presidente salga a defender a un candidato? Porque si mañana, hoy lo ratificó retuiteando un tuit que hizo Espert diciendo no me bajo nada, está confirmada después de la reunión que tuvo hace minutos en Olivos con Milei, que va a ser el primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a partir de mañana, no puede ser solo el presidente el que defienda al candidato. Y lo que hemos visto en las últimas horas es que los principales ministros, espadas políticas del gobierno, se abrieron del caso. Hasta el vocero oficial no salió a defender a rajatabla el candidato. Entonces, si el presidente efectivamente quiere sostenerlo a Espert, y va a tener que ejercer un liderazgo político sobre su propia tropa. Va a tener que alinear detrás del respaldo de Espert a todo su gabinete, a sus aliados y tal vez también
a sus simpatizantes o buenas partes de aquellos que tienen muy buen diálogo mediático con el presidente de la Nación. Porque llama la atención. Digamos, todo ese ecosistema en las últimas horas daba por hecho de que Esper iba a dar un paso al costado o que el triángulo de hierro le iba a bajar el interruptor. Y nada de eso ocurrió, y todas las versiones que llegan, ahora la va a contar Delfina Galarza, apuntan a que ha sido una decisión del presidente exclusiva sostener en este momento a Esper. En un ratito, Pablo Fernández Blanco va a contar lo que es muy evidente y que toda la política está de alguna manera en shock, y sobre todo principalmente integrantes del Gabinete Nacional, que son las contradicciones en las cuales ha incurrido Esper desde que empezó toda esta discusión por el pago de Fred Machado a su campaña en el 2019, hasta que anoche hace un video que todo parece indicar es más una defensa legal que política, en el cual también incurre en contradicciones respecto a lo que decía una semana. Entonces, lo que todos se están preguntando es si Milei va a jugar a fondo con Esper, y eso tiene un costo y un riesgo político muy elevado, si Esper le ha sincerado al presidente de que no hay nada o alguna sorpresa que pueda aparecer en los próximos días. Y todos sospechan que lo que ha aparecido en los últimos días, algunas cosas eran conocidas, uno tiende a suponer, por el propio presidente, y otras cosas han sido sorpresas porque es información que ha aparecido en los últimos días y que no estaba antes. Y fundamentalmente me refiero a la transferencia que el propio Esper nunca aceptó y que tuvo que reconocer después de la investigación periodística en el Diario de la Nación de Alconada Amón y Paz Rodríguez Nil. Metámonos de lleno con el tema Esper, porque la noticia de último minuto es Esper, candidato sostenido por ahora solo por Milei, ante el desconcierto de las principales figuras políticas del gobierno. Lo único que yo digo es que tiene que dar explicaciones verosímiles, plausibles, que expliquen que no hubo dinero narco o vinculado al narco que haya ido a una cuenta de él. Soy el vocero del presidente y el vocero, en tal caso, del gobierno nacional. Las preguntas que les tengan que hacer a él no te las puedo responder yo. Yo creo que Esper hoy está buscando fueros parlamentarios y por eso sostiene la candidatura a diputado nacional. Bueno, esto es hace minutos el encuentro en Olivos. Ya estamos con Pablo Fernández Blanco, con Delfina Galarza. Se suman Eugenio Casieles, legislador porteño y uno de los hombres que estuvo desde los inicios en la campaña de Javier Milei. Ahora vamos a preguntarle un poquito cuál era el vínculo en aquel entonces. Estamos hablando del año 2021, ¿no? 2021, en la campaña de diputado por la nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Milei. Cuál era el vínculo en ese momento con Esper y cómo se manejaba todo el tema del financiamiento de la campaña. Y también está con nosotros Lara Goiburu, que es analista política. Gracias por venir. Bueno, a ver, la información, Delfina, que hay de último minuto es la confirmación de la candidatura de José Luis Espert contra lo que creía gran parte del gabinete y los principales dirigentes políticos del oficialismo. Sí, en las últimas horas muchos dirigentes del gobierno, te diría, ya lo daban como un hecho, ¿no? La baja de Espert, después de lo que bien mencionabas vos, del desconcierto, del pedido de explicaciones tanto de Burrich como de Francos. Pero, a ver, la idea de esta reunión, de este cónclave que terminó hace instantes en Olivos, era un poco la baja. De hecho, inclusive a mí me decían, bueno, se va
se va a decir oficialmente después de la reunión o mañana a más tardar. Bueno, finalmente lo que dicen desde el Armado de la Libertad Avanza y muy cerca del presidente y lo dicen con estas palabras: fue una decisión personal del presidente sostener la candidatura de José Luis Espert, ¿no? Así que esto en contra de todo el pronóstico que se hacía, inclusive de, ya te digo, de muchas voces del gobierno que daban por hecho esta baja, que el propio Espert en medio de la reunión sale, digamos, a desmentir diciendo no me bajo nada, y Milei que rápidamente lo retuitea. Hasta el momento nadie del gobierno se hizo eco, es decir, retuiteó el mensaje de Espert, pero por supuesto con un muy fuerte respaldo de Milei, que además hoy también este fue un tema de conversación, esto después lo vamos a estar contando, pero en la reunión que estuvo con Macri, bueno, también ratificó el respaldo personal que tiene hacia José Luis Espert. Bueno, ahora va a contar Pablo Fernández Blanco el tema de las contradicciones de Espert, que llevó a que hoy figuras del gobierno vuelvan a decir que Espert tiene que seguir explicando. Parece que la campaña electoral de Espert va a ser explicar, a ver si en algún momento dice algo más convincente, pero bueno, ya lo sumo a Eugenio Cassiele y a Lara, primeras impresiones. Hola Maxi, sí, muy difícil, ¿no? Es un sub y baja permanente La Libertad Avanza. Sí. Nosotros, hiciste una breve introducción cuando arrancó La Libertad Avanza, y esto lo cuento porque ayer salió una nota de este tema y me preguntaron bastante. Nosotros le pedimos a Milei que eche a Espert cuando aparecieron estas cuestiones directamente. Y Milei tomó la decisión un mes después de sacarlo a Espert del espacio, por eso terminó siendo La Libertad Avanza por un lado y Avanza Libertad. ¿Se acuerdan? Perdón, esto es muy importante, lo que cuenta Cassiele, porque Cassiele junto a Ramiro Marra son los que lo ayudaron a Milei a dar los primeros pasos cuando Milei gateaba en la política, ya por el año 2020, 2021. Y por eso es muy importante esto que vos contás. A ver si podemos poner la figura de Fred Machado, que a ver si se conoce, porque es el personaje que ahora va a contar Pablo Fernández Blanco, está hoy en medio de esta campaña política, pero lo que está contando Eugenio Cassiele es que ya en el año 2021, y Eugenio Cassiele era uno de los dos armadores políticos de Milei, el otro era Ramiro Marra, ya en el año 2021 hubo un entredicho con Milei. A ver, repetí lo que acabas de decir. Tuvimos una reunión por este señor, ya conocían ustedes el nombre existía, de este señor. Sí. Esto viene de esa época, ¿no? Sí. Recordemos que Espert, bueno, seguro que lo dijeron, ¿no? Pero había una situación extraña donde en una camioneta había sufrido un tiroteo, había toda una situación rara, y después apareció esto de Fred Machado. Nosotros hicimos nuestras consultas con gente del entorno en esa época de Espert, porque esto es del 2019, nosotros yo no lo conocía Espert, honestamente, y la verdad que la gente nos decía, sí, se reunió con Machado, sí, tenía un vínculo bastante pegado. Yo digo, las investigaciones de la justicia serán las investigaciones de la justicia, y de esa época se ha siendo investigado todavía Machado, algunas cosas avanzaron, otras no. Claro, pero en el 2021 ya había aparecido la causa en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, nosotros nos sentamos con Milei y con su hermana, y éramos 4, y había una persona más, y le dijimos... ¿Quién estaba? Marra, Karina Milei, Javier Milei, y en esa época estaba Marcos Urtubey. Sí. Y nos juntamos y le planteamos, mirá, Ramiro y yo principalmente, nosotros, si sigue esta persona, no tenemos nada que hacer acá, venimos a luchar contra un montón de cosas. Si sigue Espert, porque ya aparecía este señor... con la causa de narcotráfico. Y aparecían otras tantas cosas que antes dijeron en el pase de Espert, ¿no? Situaciones raras donde había movimientos políticos, donde era extraño, donde varios sectores políticos, ya arreglamos con Espert, y eran cuestiones extrañas, ¿no? Pero lo de Machado fue un límite, porque digo, nosotros no teníamos ninguna vocación de estar ni siquiera cerca de una persona sospechada de contribuir con el narcotráfico. ¿Qué hace Milei? ¿Ahí les hace caso? Porque sería todo lo contrario a lo que está pasando esta noche en Olivos. Vos, si te acordás, es lo que te contaba. Un mes después queda por un lado La Libertad Avanza y por otro Avanza Libertad. De hecho, ellos jugaron... Milei se abre de Espert. Yo, más rápido yo que Ramiro, sobre todo, tengo diferencias con Karina Milei, que ya lo hemos contado y qué sé yo. Y bueno, y reapareció, y ahí es donde reaparece Espert, cuando yo ya no estoy activo. O sea que la ruptura esa entre Espert y Milei no respondió solo a cuestiones, como se decía, ideológicas o de
Mirá, de orientación, también este tema estuvo en el medio. Nosotros planteamos eso sólidamente y un mes después lo sacó. No nos dijo mañana lo saco, dijo anoto tomo nota, voy a escuchar lo que nos dice Espert. La respuesta fue ridícula, no conozco a Fred Machado, explicaciones, no sé quién es, en realidad una vez me parece que... Eso lo decía Espert. Esas fueron las explicaciones de Espert en ese momento, que se había encontrado, que no sabía bien quién era. Y la verdad que nosotros hablamos con gente que nos dijo, no sabe muy bien quién es. Sabe muy bien quién es. Y está en los videos que ustedes vieron, agradeciendo los aviones de Fred Machado. Entonces digo, era inconsistente ya en esa época lo que explicaba Espert. Sí. Y para nosotros era un límite, lo es todavía. No Espert, sino cualquier persona que está acusada de vincularse con espacios narcotraficantes o que tiene la potencialidad de haber trabajado con narcotráfico, yo no tengo nada que hacer nunca con una persona así. A ver, una primera impresión, Lara, y anda preparándote, sí, claro. Por favor, Pablo, si querés mostrarlo en la pantalla respecto a las contradicciones de Espert, que terminan en esto, ¿no? Milei zanjando cuando todos creían que se terminaba de alguna manera la candidatura de Espert, Milei doblando la apuesta y lo que acaba de salir recién, planteando que sigue siendo candidato. Algunos dicen que Espert, como se hace en estos casos, le dijo, si querés, me bajo. Porque es lo obvio, digamos, lo haría cualquier dirigente político ante esta situación. Perdón, Maxi, cualquier persona de bien, no cualquier dirigente político, ¿no? Sí. Y el presidente lo ratifica. Lara. Mira, lo que tengo para contarles son los números que tenemos de este mes y que se sostiene la corrupción como la primer preocupación, desplazando, o sea, se corrió la agenda del bolsillo a una agenda de moral y riesgo, ¿no? Podríamos decir que pasó, la agenda de las preocupaciones pasó de ser el bolsillo, que sigue siendo una gran preocupación porque el 50% manifiesta que no llega a fin de mes, más del 50% ya que no llega a fin de mes o que llega con muchas dificultades, pero la primera preocupación este mes volvió a ser la corrupción y en segundo lugar la inseguridad. Entonces, y ese número es más alto entre los votantes en segunda vuelta de Javier Milei, con lo cual es un problema que a los votantes del oficialismo nacional en 2023 les preocupa y bastante. Bien, Pablo. Sí, querés, métete en el tema de las contradicciones. Yo quería hacer una pregunta, básicamente, tanto a un político como a una especialista en temas políticos, que es, ¿cuál es la destrucción del valor político, del capital político de Espert, por un lado, y de la libertad de avanza en la provincia de Buenos Aires, territorio muy complejo, a partir de este escándalo? Porque más allá de que Espert renuncie o no va a poder hacer campaña Espert. La elección es acá a la vuelta, es el 26 de octubre, y Espert está dando explicaciones que no alcanzan. Bueno, en un periodo electoral el gobierno está enfrentando un dilema, ¿no? O dos dilemas, si queremos. Asume con dos banderas. Una bandera que era la inflación como una medida de bienestar económico, y ahí después seguramente ustedes hablarán más en profundidad las dificultades que está viendo respecto de la mejora en el bienestar económico y qué es lo que puede suceder con el esquema de bandas y cómo eso podría impactar en la inflación. Ahí hay un frente que tienen de acá al 26 de octubre y el otro frente tiene que ver con esto, ¿no? La otra bandera era la casta, que era por el costado de la moralidad y sí, que en este momento más a largo plazo, ¿no? Porque cómo puede erosionar, digamos, el respaldo Espert, justamente la figura de Milei, ¿no? Que es el único que se está cargando esta situación, exacto, ¿no? Digo, y que ya bajó su imagen positiva, ya rompió los 40%, ese 40% y ya está en 37% de imagen positiva. A ver, tratemos de anclar toda la información que tengamos, que apareció de hoy, y después analizamos. Salió también del año 2021 en esta interna que había dentro de los liberales. Ricardo López Murphy, que también en su momento, esto no es nuevo, por eso cuando el gobierno dice es un refrito, es verdad que es algo que había salido en el año 2021 y que había generado estas tensiones. Busquemos mientras tanto el tuit, mientras estoy hablando, estas tensiones dentro de el espacio entre Espert y Milei. Y también con López Murphy. Esto había generado mucha tensión. Ahí vemos. Sí, ahí López Murphy es lo que decía. En el 2021 ya le exigíamos a Espert que explicara los aportes de Machado. Nadie puede hacerse el desentendido. No puede ser candidato, dice Espert ahora. Es inaceptable. Y en octubre, bueno, y luego habla de su propio espacio, ¿no? Pero lo cierto es que... Fíjense, ahí está en abril
de 2021, sí. cuando se conoce la causa en Estados Unidos. Él ya le exigía explicaciones. Claro, ahí está Clarín, dice, interna liberal, López Murphy le exige a Espert explicaciones por supuestos aportes de un narco a su campaña. El gobierno, yo creo que Patricia Bullrich no podía desconocer la información que sale de la justicia de Texas, donde está la transferencia esta de $200.000, que recién anoche reconoce Espert tras publicarla el diario La Nación, Walcon Adamón y Paz Rodríguez Nil. No podía desconocer eso, porque tiene todo, es la ministra de Seguridad, tiene todos los contactos con Interpol, me imagino también con el FBI, más allá de que era hacer una búsqueda en el sistema informático judicial norteamericano, ¿no? Pero lo que está claro es que el gobierno se confió en que esto que ya se sabía no iba a tener novedades. Claramente hay detrás una operación política, porque esto estalla en una denuncia de Grabois que aparece justo una vez que están impresas las boletas. Pero van a ver, y ahora lo va a contar Pablo Fernández Blanco, las contradicciones cuando apenas rascan un poquito y le empiezan a preguntar a Espert, las contradicciones groserísimas que ha hecho Espert durante este tiempo para explicar su vínculo con Fred Machado. Sí, Maxi, te complemento un poco a lo que estás diciendo. Me parece importante aclarar algo. Está bien esto de operación política, pero la realidad es que los dirigentes políticos, si vemos que una persona está en condiciones irregulares, por supuesto que tenemos que dar alerta a la sociedad y donde podamos expresarnos, decir, esta persona está investigada por esto, está pasando esto. O sea, es ridículo marcar que hay alguien que está acusado por recibir $200.000 sin ninguna explicación de alguien vinculado al narcotráfico, está en una situación irregular. ¿Qué hay que hacer? ¿Callarse? ¿Cuál es la pretensión que tiene el gobierno? ¿Que nosotros simplemente hagamos silencio y miremos para otro lado? Es ridículo. Recordemos que Felisa Micheli, en el 2007, le encontraron $100.000 en el baño y el escarnio público hizo que tenga que... Yo estoy de acuerdo con lo que pasó Felisa, pero hay una doble vara donde Felisa Micheli está mal y Espert está bien. La diferencia es que una transferencia en medio de una bolsa es lo mismo. A ver, Pablo Fernández Blanco. Sí, Maxi, vamos a contarles ahora cuáles son las contradicciones de José Luis Espert. Acá hay una particularidad que tenemos que tener en cuenta. Ayer Espert hizo un fuerte descargo después de mucha presión pública y el descargo no alcanzó. ¿Por qué no alcanza el descargo? Y todavía seguimos hablando de esto justamente por lo que les vamos a contar ahora, que son las contradicciones de José Luis Espert. Arrancamos entonces, vamos, si quieren, con el primer tape que decía José Luis Espert y después les contamos cuáles son sus contradicciones, cuáles son las lagunas. Me siento en la necesidad de hablarle a todos los argentinos de frente y con total sinceridad. Ante las noticias que han trascendido a partir de la denuncia del candidato a diputado kirchnerista Grabois, me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Una, Maxi, con respecto a lo que dice Espert, lo ancla en una cuestión política en el medio de la campaña a la denuncia a cierta intencionalidad, repito, política de su competidor Juan Grabois. Esto no es así o es apenas parcialmente cierto. Es verdad que Grabois hizo una denuncia, es verdad que después medios periodísticos repitieron la cifra de los $200.000, pero nada de esto tiene que ver con información que haya presentado el propio Grabois, sino que ya estaba en una investigación judicial en Estados Unidos, concretamente en la justicia de Texas. A partir de ahí, en el marco de un expediente amplio que deriva en el gran hallazgo de Hugo Alconada y de Paz Rodríguez Niel, está este número que representa ni más ni menos que una transferencia a través de distintos bancos relacionados desde el Bank of America a una cuenta de José Luis Espert. Entonces, lo que estamos hablando no tiene que ver con la denuncia de Grabois, sino que tiene que ver con hechos investigados y acreditados por la justicia norteamericana. Vamos a la segunda contradicción de José. Claro, sí. Lo que vos contás, primera contradicción. Hasta hace unos días, no anoche, porque anoche entró en contradicción con lo que decía hace unos días. Hace unos días decía que era un Excel que presentaba un papelito Grabois que no se sabía dónde era. Primera contradicción, bueno, no era un papelito donde no se sabía dónde era, sino que había una transferencia certificada a su cuenta, que la reconoció anoche.
Exactamente, después de, bueno, obviamente esta es una historia larga, pero te anticipo un poco lo que sigue. Estos son documentos no solo que corresponden a un banco que tiene muchísima historia, como el BOFA, el Bank of America, sino también que estuvieron revisados y sostenidos frente a personal de la justicia norteamericana por funcionarios de este banco. Pasó por peritos y forman parte de un expediente muy amplio, por lo cual ya hay personas detenidas como la socia de Machado. Acá tenés la primera contradicción. No se trata de... o la explicación que no alcanza. No es esto por una denuncia de Grabois. Estos son hechos acreditados en la justicia norteamericana. Ahora sí, si te parece, vamos a la segunda laguna o el punto oscuro de José Luis Espert. ¿Qué decía? A comienzo de 2019, Federico Machado me propuso presentar mi libro La Sociedad Cómplice en Viedma, su ciudad natal. Ofreció llevarme en su avión. Acepté y se lo agradecí públicamente. Ese mismo año decidí involucrarme en política y me postulé como candidato presidencial. Nunca había participado de una elección y no tenía ni idea de cómo era el detrás de la escena de la política. Bueno, acá, perdón Maxi, acá vienen varias cosas, ¿sí? Básicamente el argumento de Espert que hace agua por todos lados es que apenas conocía a Machado, que había tenido contacto una vez, y esa vez en la que había tenido contacto Espert con Machado tenía que ver con el viaje a Viedma para la presentación del libro. Bueno, esto no es así. Esto está corroborado que no es así. Este es el argumento que repetía Espert desde 2020, 2021, cuando se le empezaron a hacer algunas críticas. Este argumento cayó completamente por las cosas que les voy a decir. Primero, no es que usó una vez un avión de la empresa de Machado, sino que está corroborado en la justicia, en este caso en la justicia argentina, que fueron por lo menos 35 vuelos. En segundo término, hay mucha gente, y esto forma parte también de un expediente judicial, que dice que Machado y Espert tenían vínculo, no era algo, no fue una cosa eventual y nada más. Seguía con esto y finalmente la transferencia de la que hablábamos antes, que el propio Espert empieza a deshacer, a desgranar su argumento cuando dice que lo contrata una minera de Guatemala que pertenecía a Machado. Es decir, Machado le termina acercando un negocio, con lo cual esto de que lo vio una vez y que fue esporádico no se corrobora, incluso por lo que dice el propio José acaba Luis Espert. Acaba de salir un video de Espert en... tenemos ahí una imagen, ¿no?, de Espert ahí en una pileta, supuestamente en la propiedad de Machado, ¿no?, en Viedma, donde está... Machado en este momento está detenido en Viedma, en prisión domiciliaria. Sí. Bien, completa, Pablo, por favor. Dale, sigamos con otra de las contradicciones de José Luis Espert, teniendo en cuenta esto. Él ayer hizo un fuerte descargo y sin embargo no terminó convenciendo a prácticamente nadie, incluso a quienes forman parte del gobierno, salvo el presidente Javier Milei. Vamos a ver qué decía Espert. En ese momento las ideas de la libertad, después de muchos años, volvían a sonar fuerte en Argentina y se me acercaron muchas personas. Federico Machado fue uno de ellas, al igual que quienes nos prestaron el sello electoral con el que competimos. Repito, Machado fue uno de los tantos que ayudaron en la campaña de 2019. Bueno, en realidad lo que está disimulando acá Espert es el rol bastante gravitante que tuvo justamente Machado en la campaña. Repito un poco lo que veníamos mencionando. El gran argumento de Espert hasta ahora fue que había tenido vínculo eventual con Machado. Esto no fue así. Está acreditado en la justicia, en cosas que ya están incorporadas a expedientes y también por distintos testigos que todavía no están incorporados. ¿Querés que sigamos con uno más, Maxi? Como quieras, Pablo. Tenemos, sí, dale, claro que sí. Vamos, hay otra de las menciones que hacía ayer José Luis Espert. Machado me dijo que una empresa minera vinculada a él necesitaba de mis servicios como economista. Me contactó entonces el señor Iván Morales de la empresa Minas del Pueblo de Guatemala. Tuvimos una reunión hacia mediados de 2019. Lo que me solicitó fue asesoramiento sobre distintos proyectos que tenían y sobre todo consejo para reestructurar la deuda de la empresa que estaba activa y que tenía pocos años de existencia. Bueno, Maxi, acá hay un problemón para Espert porque hay un lío con las transferencias bancarias por dos motivos. Primero, lo que está diciendo él es que
lo contratan de una empresa minera vinculada a Machado, con lo cual está deshaciendo el argumento que tenía hasta ahora. El problema es que la transferencia, como mostramos antes a partir del trabajo de Alconada y Paz Rodríguez Niel, viene de otra empresa. ¿Sí? Él dice que lo contrata una empresa minera por servicios profesionales, pero no le paga esa empresa minera, o al menos en la investigación en curso no aparece una transferencia a esa minera. Viene una transferencia de una empresa de aviones vinculada a la socia de Machado, que está presa en Estados Unidos. Esto es un problema serio. Y en segundo lugar, otra laguna muy importante que Spert hasta ahora no aclaró, quizás pueda hacerlo, pero hasta ahora no lo aclaró, es en qué medida declaró ese dinero, porque en la declaración jurada, cuando él asume como diputado, aparece como bienes en el exterior 0. Entonces, ahí decía que no tenía nada, supuestamente. ¿Puede tenerlo en una declaración jurada en AFIP? Puede tenerlo, todavía no la mostró, Maxi. Bien, Pablo, bueno, vamos a seguir buscando la información del día. En este momento, reunión de Milei con Macri, hoy a la tarde, segundo día, segunda vez en 5 días. Sí, una reunión, a ver, donde el comunicado conjunto, ambas partes, bueno, coincidieron en que van a trabajar conjuntamente de cara al 27 de octubre, ¿no? Un poco, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que muy probablemente se van a materializar cambios en el gabinete y va a haber un trabajo, una mesa conjunta de pro para ver cómo puede ser o cómo se puede, distribuir este cambio de gabinete. Esto es lo que se había empezado a gestar en la primera reunión del domingo, pero lo cierto es, a ver, el pedido de Macri a Milei en aquel entonces, y sigue siendo el mismo, es el de fortalecer las alianzas políticas, ¿no? Un poco, y básicamente el compromiso hoy del presidente fue ir en esta línea, sobre todo exhibir mayor musculatura en lo que es el Congreso, ¿no? En momentos donde además, sumo algo, el miércoles va a haber una embestida bastante importante en el Congreso que tiene que ver con el avance de una sesión que se propone aprobar, la oposición, la ley que reforma los DNU. Esto sería bastante complicado para el gobierno, y por el otro lado, además, la oposición quiere intentar, ir por el desplazamiento de José Luis Spert en el presupuesto. En todo este marco es que hoy se dio la reunión con Mauricio Macri. No hay foto, ¿no? Llama la atención que no hay foto, pero claramente, es decir, está claro que Macri va en auxilio de Milei, ¿no? No es al revés. Digamos, segunda vez en 5 días. Algunos dicen, bueno, en medio de la negociación con Washington, Milei tiene que mostrar a alguien, digamos, y hoy es muy difícil para Milei mostrar, qué sé yo, a gobernadores de peso, ¿no? Vamos a ver si mañana está con Frigerio, pero bueno, Frigerio es su aliado, van juntos, pero claramente no puede mostrar hoy una reunión con Puyaro o con Yarlora. Si tenés algo más respecto a esto. No, si te parece, vamos a ver un poco cuál fue el mensaje de Milei. Apenas terminó la reunión, esta vez se encargó el presidente de ratificar la reunión, que te diría que se gestó con bastante hermetismo, y lo que dijo Milei es: recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Guillermo Francos y la secretaria general de la presidencia Karina Milei. Hoy sí estuvo Karina Milei, el gran ausente, que ya lo habíamos anticipado. ¿Y Macri no tuiteó nada? Santiago Caputo, todavía no. Todavía son las 12:20. Bueno, a ver, puede ser que en los próximos días... ¿Por qué te hago esta salvedad? Sí tuiteó Francos, pero ¿por qué te hago esta salvedad? Porque hay, cierta... hay como... No, digo, el expresidente se reúne con el presidente. Sí. ¿Y el que tuitea es el presidente? El presidente y el jefe de gabinete, sí. ¿No? Y no Mauricio Macri. Sí, evidentemente Mauricio Macri no tiene nada para comunicar y por eso no comunica, ¿no? Digo, si evidentemente la reunión no fue lo fructífera que esperaba, y que todos esperamos. Nosotros, cuando armamos La Libertad Avanza, soñamos que había un país distinto, ¿no? Que no había gente como Spert en el medio, y Macri sueña lo mismo. Evidentemente no es la expectativa que tiene el resto de La Libertad Avanza. Bueno, fíjense esta declaración de Gabriela Scalia, ¿verdad? Se llama Gabriela Scalia, la Gisela Scalia, perdón. Gisela Scalia es la vicegobernadora de Santa Fe y tengo entendido que es del PRO, ¿no? Es parte del armado político del gobernador de Santa Fe, que tiene desde el PRO el radicalismo y también el socialismo. Pero es una de las figuras del PRO, porque al PRO no le queda mucho más, digamos. Está Nacho Torres en Chubut, está Cornejo en Mendoza, Frigerio en Entre Ríos. Bueno, la vicegobernadora de una provincia relevante, que además es la primer candidata
a diputada nacional, ¿verdad? Sí. En la provincia de Santa Fe. Sí. Miren lo que dijo para que vean el tono de algunos dirigentes, en su momento, bueno, cercanos a Mauricio Macri, el tono respecto a Espert. Lo vi, obviamente, como todos lo vimos. Yo lo lamento mucho. Primero, lamento que una persona se haya pasado, no sé, 48 horas, 72 horas en los medios negando algo que después a la noche termina reconociendo. Porque eso es faltarle a la verdad. Cuando uno habla con un medio de comunicación, habla no solo para el medio, habla para la gente que te está escuchando. Por lo tanto, le mintió y le ocultó información a mucha gente. Yo creo que Espert hoy está buscando fueros parlamentarios y por eso sostiene la candidatura a diputado nacional. Es una verdadera pena y es una pena que sigan existiendo los fueros parlamentarios en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Por qué es importante esto y por qué es intrascendente lo que diga, por ejemplo, Axel Kicillof respecto a este tema? Porque Kicillof va a un electorado que jamás votaría en este contexto a Javier Milei. En cambio, dirigentes como Gabriela Scalia van a un electorado que muy probablemente haya votado a Javier Milei en el balotaje, parte del 56%. Vos mencionabas recién Frigerio Cornejo, Scalia y Torres, ¿no? Como los cuatro que todavía podrían... Bueno, hay dos... Scalia dentro de, junto con Puyaro y Torres, están en un armado distinto, en un armado que está buscando ese electorado, que no votaría por el... Claro, Provincias Unidas. Que votó a Milei en el 2023 en el balotaje y que ahora son los votos que le falta a Milei para sumar el 56%. Ahora, atención... Porque, insisto, lo que está diciendo, esto es como cuando Cristina, decían, che, Cristina se presenta, busca fuero para no ir presa. Es una dirigente del PRO que está diciendo que Espert, el primer candidato a diputado nacional, que acaba ahora, hace un rato, ser ratificado por el presidente de la Nación, sigue en una lista de diputación nacional en el primer lugar, pues está buscando fueros. Tampoco le asegura porque... Es muy grave la declaración, es muy grave la declaración. Y sobre todo es muy grave porque es una dirigente que va al mismo electorado. Exacto. Que está buscando Espert en la provincia de Buenos Aires o que está buscando Milei en Santa Fe. El cuerpo podría apartarlo en su momento. O sea, tampoco sería una estrategia muy fructífera porque el cuerpo puede apartarlo. Sí, es un poco más complejo. Claro, es más complejo, hay que juntar mayorías. Requiere otra. Pero me parece que hay algo que es clave acá, ¿no? Los dirigentes políticos cuidan su capital. Antes vos preguntabas, yo no llegué a contestarte, el tema del capital político. Espert ya no tiene ningún capital político. Es una persona que, a las claras, no tiene compromiso, ética, moral, formación. Para mí es una persona bastante ignorante, si soy honesto, porque ni siquiera averiguar de quién recibe dinero habla de que es una persona bastante desordenada. Al resto de los dirigentes es la mancha venenosa hoy Espert. Entonces vos decís, che, yo estoy... trazando una lucha en mi provincia, estoy tratando de hacer una carrera para transformar las cosas, ¿me quiero pegar a este dirigente? Patricia Bullrich, ¿me quiero quedar pegado a este dirigente? Sobre todo cuando tiene que en la ciudad de Buenos Aires competir por un electorado que justamente tiene una vara muy alta, mucho más que el electorado del peronismo en la provincia de Buenos Aires, una vara muy alta por los casos de corrupción o las sospechas de este financiamiento de la campaña. Maxi, también es un problemón sacarlo, perdón. También políticamente es muy complicado esto que está pasando para el gobierno, pero sacarlo también es complicado. Pero ojo que hoy... No se pueden reimprimir las boletas. Hoy lo que sorprende, y me aclara la senadora Carolina Lozada de Santa Fe, que estaba viendo el programa, claro, cuando yo decía los dirigentes que tienen nacionales el PRO, perdón, saquémoslo a Cornejo, por favor, que es radical. Entonces solo queda Nacho Torres, Gisela Scalia, Frigerio y... Sí, de peso no sé. No, en algún puesto relevante. Macri. Sí, pero pro Jorge Macri. Y Jorge Macri que lo está... Pero ya pasó la elección. Y Jorge Macri que está callado, digamos. Lo que pasa es que está callado, está silenciado. Hoy hablaba con un dirigente político y le decía, yo creo que esto puede ser un motivo de ruptura, ¿no? Porque tener que compartir con una persona como Espert, venimos todos luchando contra el kirchnerismo de diferentes espacios y esto tiene más olor a kirchnerismo que a todo lo demás. Parece más los bolsos de López que otra cosa lo de Espert y no da ninguna explicación. Entonces, para todos los dirigentes es caro mirar para otro lado.
Es muy caro. Es una lucha histórica. Está bien, pero ustedes entienden, yo entiendo desde qué lugar habla cada uno. Ahora, pongámonos un poquitito en los pies, en los zapatos del presidente. Tenés el primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, que está muy complicado. Bajarlo no quiere decir que él no va a estar en la boleta. No creo que Cuando vayas al cuarto oscuro, vas a ver la cara de Espert, aunque Espert no compita. Yo no creo que el presidente tenga que bajar a su candidato. No creo. Tiene que facilitar toda la información, sentarse y decirle, explicarnos cómo esto con claridad y salir y decir, la situación es esta. Bueno, esa fue un poco la intención de hacer, que el tema es que no dejó conforme a nadie, ¿no? Bueno, Ni a propios ni ajenos. Pero parece que la necesidad del gobierno no es correr a Espert, es aclarar la situación o por lo menos acompañar una investigación. No hacer mirar para el costado. Digo, yo no tengo punto de coincidencia con Patricia Bullrich, pero coincido con lo que dijo el otro día. O sea, es ridículo mirar para otro lado cuando una persona que todos los días trastabilla. Si ves el video, te quería decir una cosa. En el video él dice, mucha gente se acercó en ese año que yo estaba iniciando mi carrera política. ¿Pero era para tu carrera política o era como profesional? En el mismo video se contradice. Claro, está muy bien esa contradicción. Porque, claro... Sí, porque él habla de actividad privada. Claro, primero dice que se acercó cuando estaba iniciando la carrera política, pero bueno, de eso salió un cliente de actividad privada. Otra de las cosas que llama la atención es que Espert habla de pagos y que esto era un adelanto. Sí, y esto era un adelanto, ¿no? Puede ser una cuestión semántica, que no haya hecho bien el guión y que este sea el único pago. Pero bueno... es un tema ahí que está dando vuelta. Una cosa más. Nosotros mostramos ayer cuando Milei en el 2022 decía que alguien le había puesto un montón de dinero, $300.000 sobre una mesa para que se baje él en su candidatura, ¿no? Y ahí las versiones que había en el espectro de los liberales o lo que decía el señor Daniel Parisini, por ejemplo, en un tuit, es que esa persona había sido Espert. ¿Eso es lo que se comentaba dentro del mundillo de los liberales? Sí, no, lo dijo Parisini, tiene bastante información. No, Está muy cercano a Milei, así que... Vos sabés de qué estamos hablando, ¿no? Sí, se hablan un montón de cosas. Se hablaba mucho de... ¿Te acordás? No vaya a ser que a Espert le esté encargando. Yo creo que Milei señalaba a otra persona. Acordémonos que la palabra favorita, una palabra favorita de Espert era valijero. Estamos hablando de una persona, perdón... Que lo identificaban a Espert con esa palabra. No voy a esconder mis emociones, yo desprecio a Espert. Estamos hablando de una persona que hace años firma sus tweets diciendo bala... Y cuando le habla a la gente contesta con soberbia y en vez de dar explicaciones, cuando está acusado de esta situación extrema, lo único que tiene son contradicciones. A ver, quiero incluir, no sé si hay alguna información adicional respecto a esto. Sí. Mira, volvió justamente a pronunciarse Espert en redes sociales. ¿Ahora? Recién hace un minuto, sí. Básicamente en la misma línea, Maxi, pero te digo lo que dice: dejen de decir estupideces, nadie se baja de nada y están totalmente equivocados de que el gobierno está para el cachetazo, dice José Luis Espert. El gobierno de Javier Milei está transformando la Argentina para el bien de los argentinos y no descansará hasta lograrlo, ¿no? Y retuitea además, bueno, en realidad, bueno, le está contestando a parte de la prensa, ¿no? En relación a todas estas versiones, que lo cierto es que desde el gobierno, lo volvemos a decir, hasta último momento estaban diciendo es casi un hecho que se baja José Luis Espert. Luego, a través de una decisión personal del presidente, se ratifica. Y tengo entendido que mañana el presidente, sí. Insisto, cuando vaya, si va efectivamente a Entre Ríos, ahí va a ratificar su confianza en Espert, ¿no? Si le pregunta, y seguramente le van a preguntar, pues el tema. A ver, hoy fue un día más tranquilo desde el punto de vista financiero. El efecto Caputo viajando a Washington en el día de hoy para cerrar el acuerdo con Scott Bessent, el secretario del Tesoro, generó que haya por segundo día consecutivo un rebote de los bonos de la deuda en dólares, una baja del riesgo país. Y el mercado cambiario obviamente sigue tensionado. Hoy el Tesoro Nacional habría vendido por segundo día consecutivo alrededor de 230 millones de dólares para evitar que el dólar se vaya por arriba de 1.425 el dólar mayorista y 1.450 el dólar minorista. Pero ese mejor clima financiero, con la recuperación de los bonos de la deuda, le permitió al gobierno descomprimir la brecha con los dólares financieros.
Y eso es muy importante porque le permite hacer que la semana que viene, si sigue interviniendo para que no suba el dólar con los dólares del Tesoro, que no son infinitos, sino que en este momento debe tener alrededor de 1.800 millones de dólares, 1.700 millones de dólares de depósitos. Tenía a principio de semana casi 2.800 millones de dólares. Está usando una munición importante, pero cuando la brecha está más acotada, es decir, no se le disparan los dólares financieros y la situación es más manejable. Porque cuando se disparan los dólares financieros y hay más brecha, hay más expectativa de devaluación y sobre todo empieza a haber una demanda infernal de los importadores que le quieren sacar al Banco Central y en este caso al Tesoro, que actúa como trinchera antes de que aparezca en el techo de la banda el Banco Central. Le quieren sacar todos los dólares que puedan a este precio de 1.425 el dólar mayorista. Pero bueno, hoy ha sido un día y se esperan novedades, Pablo, de Caputo desde Washington. ¿Alguna señal este fin de semana? Sí, y te diría, Maxi, que una pista la empezamos a tener hoy. Pongamos la cosa un poquito más en contexto. Caputo va a estar ya mañana sábado trabajando en Washington. Va a verse junto a su equipo económico con funcionarios del Departamento del Tesoro norteamericano. Al mismo tiempo, Maxi, hoy la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dio una pista importante. Dijo, ojo, porque hablamos con Bessent, ¿sí?, el titular del Tesoro norteamericano, de que se podrían usar los DEX. Los DEX, brevemente, que es la moneda que usa el Fondo Monetario Internacional, que es para un banco central es como cualquier otra moneda, con lo cual todo lo que se puede hacer con dólares se puede hacer con DEX. Esta es la explicación, al menos que dan en el Banco Central. Bueno, para usar estos DEX, la moneda del Fondo Monetario que tiene el Tesoro, pero el Tesoro norteamericano, pero a favor de la Argentina. Un intercambio de monedas que quizás no serían dólares, pero sí sería esta moneda del Fondo Monetario Internacional. Bien. Bueno, para aclarar, digamos, porque si no se confunde, hoy el dólar oficial, que es el dólar más importante, el que más se transa, no cayó, pues si no parece que estamos al revés de la oferta y la demanda. Hay más demanda que oferta y la oferta la pone solo el Tesoro en un murallón que pone de ventas en 1.425 pesos el dólar mayorista. Y ahí hoy le habrían comprado alrededor de 200, 230 millones de dólares. Es decir, hay una demanda y nadie quiere, si no es el Tesoro, nadie quiere ofertar los dólares a ese valor. Por eso el dólar minorista siguió hoy en 1.450. No subió, pero tampoco bajó, se mantuvo ahí. Lo que sí descomprimieron un poco son los dólares financieros, eso es lo que contaba. Los dólares, el contado con liquidación y el MEP, eso sí bajaron un poco porque al subir los bonos de la deuda en dólares, automáticamente bajan esos dólares financieros un poco y mantuvieron más o menos acotada la brecha. Gracias, Eugenio Caciles. Gracias, Lara. Muy amable. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con Simple Tempo. Manejá tu facturación